Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Mia Ponte y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de nuestro consultorio en vivo de la clínica Estela Maris. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema muy importante para la salud de las mujeres: cómo alimentarte pre y post menopausia. Para ello tenemos el gusto de contar con una especialista en el tema, la licenciada Natalie Rivera, nutricionista de la clínica Estela Maris, y estamos seguros de que será una exposición muy enriquecedora. Bienvenida, licenciada, ¿qué tal? Gracias Mía por la linda presentación. Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta transmisión, a esta primera transmisión que estamos seguros será la primera en muchas. Vamos a conversar ahora un poco sobre nutrición femenina, cómo alimentarte en la pre y posmenopausia. Primero considerar siempre de que vamos a tratar de dar la mayor información posible en un corto tiempo. Recordemos que las charlas nutricionales que brindamos no reemplazan una consulta nutricional, pero definitivamente nos van a dar muchas nociones, conceptos básicos y van a ayudar a que tumbemos algunos mitos y creencias con respecto a este tema. Empezamos entonces, ya saben de que si tienen alguna duda o consulta, con confianza lo pueden ir dejando por el chat, las vamos a responder al final, va a haber tiempo para eso, pero bueno, empecemos. Nutrición femenina, cómo alimentarte en pre y posmenopausia. Vamos a empezar definiendo un poco qué cosa es la menopausia. La menopausia es esta etapa de vida de la mujer en donde los ovarios van reduciendo su producción de hormonas, van bajando la producción de estrógenos y progesterona y se detiene en el periodo menstrual. Digamos que el síntoma o el signo más claro de que se entra en menopausia es el hecho de que se suspende el periodo. Hay que considerar que la menopausia es toda una etapa, es todo un proceso. Y se dice que una persona ya tiene la menopausia o entró en la menopausia cuando por lo menos tiene un año sin haber menstruado. De repente se le suspende el periodo 2 meses, 3 meses. Ay, creo que tengo menopausia. Pero viene la menstruación, no, no hay. La intención es considerar, se dice que ya estamos en menopausia cuando por lo menos 12 meses seguidos o un año ha habido una suspensión del periodo de la regla. La edad promedio en la que ocurre la menopausia o la suspensión por un año de este periodo es alrededor de los 50 años. Hay que considerar que esto es bien relativo porque en todas las mujeres se da en edades distintas. Son muchos los factores que influyen alrededor de la edad exacta en la que se da la menopausia, pero sí se sabe que es alrededor de los 50 años. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del climaterio porque no podemos hablar de menopausia si no hablamos de climaterio. Y es que el climaterio es este periodo de transición a la menopausia. Sabemos que si nosotros tenemos un año sin el periodo, ya estamos en menopausia. Pero hay todo un proceso que se da antes y que se da después de esta suspensión de este retiro del periodo. Es una etapa que se prolonga incluso durante años. Es una transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva de la mujer. Y claramente está caracterizado por cambios fenotípicos, es decir, cambios en el cuerpo como tal, en composición corporal y demás, metabólicos porque definitivamente hay alteraciones bioquímicas, hay incremento de colesterol, triglicéridos, como vamos a ver más adelante, y bioquímicos en la mujer. Ahora, hay que considerar que el climaterio empieza definitivamente años antes de la menopausia. Y a esto se le llama, o este proceso antes del retiro del periodo, se le llama perimenopausia, que es alrededor de 2 o 8 años antes de la menopausia, en donde nosotros empezamos a ver ya algunos síntomas. Quizás yo sigo teniendo el periodo, pero todavía me vienen algunos bochornos, me empiezan a venir algunos bochornos, empieza a subir un poco el peso, empieza a alterarse un poco el colesterol en sangre. Y después del retiro del periodo también se llama climaterio, entendiéndose como posmenopausia. Esto se da básicamente entre 2 a 6 años después de la menopausia. Ahora, si se dan cuenta, es todo un proceso de transición. O sea, no es solamente, se fue el periodo y chao. O sea, es tan complejo el proceso que hay un antes y hay un después que acompaña a la mujer. Se dice que alrededor del climaterio puede extenderse entre 2 y 8 años considerando el pre y el posmenopausia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios en la mujer? Tratando de llevarlo más a la parte, vamos a empezar primero con las características o los cambios generales y de ahí vamos a ver los cambios que tienen que ver un poco más con alimentación. Algo que es una realidad es que en esta etapa la mujer está mucho más susceptible a la ansiedad y a la depresión. Ahora, hay que considerar que es una alteración hormonal tan fuerte
que las emociones también nos juegan un papel importante en este proceso. Hay irritabilidad y es parte de, o sea, es difícil decir, ay, pero contrólate o cálmate. No, hormonalmente las mujeres estamos más irritables en esta etapa. Algo que también es bastante usual es la pérdida de la memoria. Ay, ¿dónde dejé esto? Me olvidé de esto. Claramente sabemos que la pérdida de la memoria es bien multicausal, pero entendemos que en esta etapa eso tiende a acentuarse. No en todos en la misma medida, pero se acentúa. Algo que es súper usual y es algo que encuentro mucho en consulta es el tema del insomnio. Se suspende el sueño, tengo toda la voluntad y todas las ganas de poder dormir, pero el cuerpo no responde y claramente esto va a afectar al cuerpo de diferentes maneras. Hay una reducción del libido, el cual es parte de, al dejar de producir esta gran cantidad de hormonas femeninas, es normal que el deseo sexual baje. Y entrando más un poco a la cancha y al tema de nutrición, entendemos que la pérdida de masa muscular es algo que es usual en esta etapa. El cuerpo acelera un poco el catabolismo muscular, o sea, la pérdida de masa muscular. Por eso es importante cuidar el músculo porque somos más propensas a perderlo. Hay una tendencia a la ganancia de peso. Esto es en mayor o en menor medida dependiendo de las personas. Pero, por ejemplo, yo sí tengo muchas pacientes en consulta que vienen diciéndome, Natalie, yo como lo mismo que comía antes de la menopausia y siento que ahora sube peso. Y es que es así, o sea, el metabolismo suele ser un poco más lento, por eso toca trabajar mucho en alimentación, en actividad física, de hecho desde antes de esta etapa, pero en esta etapa en particular es crucial. Hay una alteración de lípidos en sangre, o sea, definitivamente hay un tema de incremento de colesterol, de triglicéridos, es algo que es muy usual. Y si yo tengo alguna paciente que ya tenía exceso de peso, que ya tenía poco músculo, que ya tenía colesterol y triglicéridos altos, comprenderemos que en esta etapa todo esto se va a acentuar mucho más. Hay mayor acumulación de grasa tanto en nivel de abdomen y de caderas. Esto se llama la obesidad abdominal, que es donde el cuerpo suele acumular un poco más de grasa. Y hay algo que también es bastante usual, que es la grasa ginecoide, es la grasa que se acumula sobre todo en caderas. Debemos de considerar que la grasa visceral, la grasa abdominal, perdón, y la grasa de las caderas es diferente en cuanto a tamaño, forma y demás. Pero algo que sí sabemos es que mientras mayor acumulación de grasa tengamos en esas zonas, más tendencia a desarrollar enfermedades cardiovasculares podemos tener. Entonces es importante cuidar la acumulación de masa grasa. Y esto se ve claramente tratando de entender cuáles son todas las causas que están llevando a la acumulación de esta. Y algo que también es bien interesante y que estamos viendo en mucha mayor medida en los últimos años, es de que en esta etapa la mujer fisiológicamente empieza a producir menor cantidad de insulina. Por lo tanto, tiene más problemas para poder regular la glucosa. Por lo tanto, si yo tengo a una mujer que ya tiene diabetes o que tiene resistencia a la insulina e ingresa a la menopausia y no hay mejora de hábitos, lo más probable es que esta insulina empiece a alterarse en mayor medida y pueda desencadenarse en algún momento la diabetes. Entonces, fisiológicamente va a haber alteración de insulina, por lo tanto va a haber alteración de glucosa y tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque eso es algo bastante importante a considerar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo puede ayudar la alimentación en esta etapa? Hay que recordar que la alimentación no reemplaza ningún tratamiento de terapia hormonal o reemplazo hormonal, no. En este caso, la alimentación lo que hace o lo que vamos a tratar de hacer es ver de qué maneras podemos frenar un poco la sintomatología, pero es como una ayuda al proceso. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo tratar el aumento de peso y cuidar el músculo? Definitivamente, incluso en otras presentaciones hemos hablado un poco este tema de alimentación saludable, estilo de vida saludable, o sea, es bien multifactorial. No es solo dejar de comer arroz, dejar de comer papa y pensar que con eso vamos a tener resultados. Creo que esta pirámide va a ayudarnos a explicar un poco de manera general cómo tendría que ser la alimentación para tener algunas nociones. Ahora, si nosotros podemos ver esta imagen, vamos a ver que es una pirámide, entendiendo que lo que está en la base tendría que ser consumido en mayor medida y conforme vamos incrementando, lo de arriba tendría que ser consumido en menor proporción. Hay que tener en cuenta que la base de todo, porque hay que considerar que un alimento no va a ser lo que un hábito tiene que hacer. Número uno, es importante que haya actividad física. Yo puedo comer súper bien, tener una alimentación súper sana, pero no puedo pretender solamente mantener mi músculo con alimentación. Tiene que haber actividad física. Lo mismo pasa con el sueño. El sueño es un no negociable.
es importante que haya un buen descanso. Y si no hay un buen descanso y he probado todas las formas naturales y sigo sin poder dormir, hay que hablar con el especialista para ver si es necesaria una intervención. Pero no dormir es un no negociable. Es importante también tener técnicas culinarias saludables. ¿A qué me refiero? Por lo general, en muchas ocasiones, estamos acostumbrados a comer frituras o comidas muy grasosas, empanizados, y claramente eso puede hacer que una comida muy sana, como no sé, verduras o pollo, termine siendo bastante energética y bastante dañina en el hecho de que lo frío, lo empanizo, lo como muy seguido. Con esto no se quiere decir que esos alimentos están prohibidos, pero no tendría que ser mi comida diaria. Y por otro lado es el consumo del agua. Es muy importante que tratemos de consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día como agua pura. Eso es la base. Seguido de ello, acá se menciona que es importante consumir los carbohidratos como parte de la alimentación. Como carbohidratos tratamos de consumirlos de mayor calidad. Habrán escuchado que siempre recomendamos menestras, recomendamos tubérculos, recomendamos panes integrales, recomendamos avena, recomendamos quinoa. El arroz, el fideo también son carbohidratos, pero lamentablemente estos no brindan mucha saciedad y hace que el volumen que yo coma termine siendo muy alto. Entonces, el exceso del alimento es el que puede generar algún problema. Entonces, los carbohidratos siguen siendo la base de la pirámide, pero hay que escoger los que sean de mejor calidad. Por otro lado, y algo que es muy curioso y que creo que es poco frecuente en el día a día, es que lo siguiente de la pirámide son frutas y verduras. Y a ver, así como una mano en el pecho, ¿alguien me puede decir si lo que mayormente consume son carbohidratos y después las verduras? Normalmente las verduras no forman parte del día a día, es una realidad. No tenemos costumbre, las frutas igual, por ahí me como una fruta, 2 frutas, y en realidad eso es un no negociable. Las frutas y las verduras nuestro cuerpo los necesita. Necesita por lo menos 3 frutas al día, por lo menos 2 porciones de verdura. Cuando viene el paciente a la consulta yo trato de poner verdura desde el desayuno, con huevos revueltos, con espinaca, ponerlo en la cena, porque si no, no llegamos a cubrir el requerimiento. Y no hay un suplemento, no tendría que esperar yo a tomar un suplemento que venga a hacer lo que mi comida tiene que hacer. Por otro lado, lo siguiente que hay que consumir van a ser lácteos, que en este caso, sobre todo en el caso de la menopausia, resultan siendo importantes porque nos va a ayudar a cubrir el requerimiento de calcio. Hay lácteos en versión desgrasada, que son los ideales en esta etapa, o lácteos, por ejemplo, tipo un yogur griego, que nos va a ayudar a tener un menor porcentaje de grasa. Tenemos el beneficio de ser un lácteo, de tener calcio, de tener proteína, pero sin tener mucha grasa. Ahora, en este caso tenemos las carnes rojas, que también se ve que el consumo tiene que ser ya más ocasional, incluso están en la parte mayor de la pirámide. Para ser sinceros, nosotros como nutricionistas de manera regular no recomendamos los embutidos, así sean de pavita, ¿ya? Son para consumo ocasional porque sí se han visto que tienen una relación directa con cáncer de colon. Entonces es para cuando yo me vaya a una parrilla y me comí un chorizo ahí, o de repente fui a un lugar y me comí un pancho, pero dentro de mi día a día regular no es algo que se sugiera. Y por último, dulces, snacks, golosinas y demás. Esto también tendría que ser para consumo ocasional, más no para consumo diario. Esto es de alguna manera, a grosso modo, cómo podemos manejar la alimentación. Les pido que por favor tengan en cuenta esto, que tiene que haber carbohidrato, pero tiene que haber casi en la misma proporción, como ustedes pueden ver, verduras y fruta. Porque si no, se desequilibra un poco esta pirámide y es lo que nos puede llevar a excesos y con eso afectar el tema de la composición corporal. Siguiente, por favor. Con respecto a alimentación, les voy a dar como que unos tips básicos, porque creo que muchas veces nos preocupamos en, ya, pero ¿cuánto arroz debo comer? ¿Cuánta papa? Creo que todos hemos escuchado que la mitad del plato debería ser de arroz, que no se deben combinar carbohidratos, y creo que nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de cosas más básicas. Así que yo los voy a traer un poquito a recordar cosas sumamente básicas para de ahí empezar a avanzar hacia el objetivo. Número 1, la primera sugerencia es, por favor, no hagan restricciones innecesarias. ¿A qué me refiero? No omitan desayuno, no omitan cena. Tengo pacientes que me dicen, sí, pero en el almuerzo yo no como arroz, o en el desayuno no como pan. No comemos arroz en el almuerzo, pero en la media tarde me muero de hambre y me termino comiendo un queque, un chancay, un paquete de galletas soda. Mejor come arroz en el almuerzo y estamos más tranquilos en la tarde. O de repente desayuno solo huevos y jugo y en la media mañana me muero de hambre y me como un chifle o me como una galleta. Mejor come pan en la mañana
y te enseño a combinarlo, a adecuarlo para que sea un pan más nutritivo y no pasemos hambre de manera innecesaria. Por otro lado, es importante establecer horarios para comer. Es necesario, porque tienes que recordar que la comida es la gasolina de tu cuerpo. Tienes que darle comida cada cierto tiempo. Si tú lo dejas muchas horas sin comer, lo más probable es que la siguiente vez que comas con mucha hambre, comas con mucha ansiedad y tus porciones sean más grandes. Otra cosa que es interesante y que también se trabaja mucho en consulta es el hecho de comer despacio y con atención. Yo debería de comer sin tele, debería de comer sin celular, no debería de comer trabajando, no debería comer estudiando. Tengo que comer mirando mi plato y me tengo que demorar por lo menos 20 minutos a la hora de comer. Entonces es necesario que comamos con atención. Si tú estás comiendo haciendo otra cosa, tu cerebro no entendió que comiste. Así que recordemos eso. Es importante implementar también actividad física, pero necesitamos que sea una actividad física realista. Si yo soy una persona súper dormilona, no me voy a poner como objetivo levantarme a las 5 de la mañana e irme a correr. No va a pasar. Yo solita me estoy poniendo el carro. Entonces, como sugerencias, ok, puedo salir a caminar en la tarde 15 minutos. Puedo sacar al perro 20 minutos. Y de alguna manera vamos estableciendo objetivos que al sentir que lo podemos hacer, que al ver que efectivamente lo logramos, nos permite ir incrementando y teniendo más autoconfianza. Es importante, creo yo, que hagamos una lista de compras, porque muchas veces cuando vamos al supermercado es más como, ay, me provoca esto, sí, pon eso, es más por inercia las compras. Si tú tienes una lista en función de lo que vas a comer en la semana, por ahí las compras se hacen de forma más directa, ahorras dinero y terminas haciendo compras innecesarias. ¿O a quién no le ha pasado de que, no sé, vio un hot dog que tenía ahí en el refrigerador o vio jamonada? Ay, hay que comer esto porque si no ya se va a malograr. O hay que comer esto porque si no ya se va a vencer. Ni siquiera teníamos ganas. De repente fue algo que nos pudimos haber ahorrado, pero como ya se iba a malograr, lo terminamos comiendo. Por eso es importante, creo yo, también de que haya una planificación de la semana, del menú de la semana. A veces llegamos a la noche y es lo que haya, lo que quedó, y en realidad muchas veces ahí no cubrimos nuestro requerimiento nutricional. Y terminamos comiendo más de lo que no necesitamos y de lo que sí necesitamos, terminamos comiendo muy poco. Es importante saber que hay que ser pacientes con el proceso y hay que entender, sobre todo en esta etapa, tengo muchas pacientes que vienen con mucha frustración porque no logran bajar de peso y vienen a hacer sus mejoras en alimentación desde el rechazo a sí mismas, o sea, con cólera a los cuerpos o renegando, pero lo primero que trato de explicarles es que esta etapa es así, ese exceso de peso quizás puede ser parte del proceso. Vamos a implementar mejoras, pero las mejoras tienen que ser desde el deseo de autocuidado, desde el deseo de me importo y me quiero cuidar, no desde el deseo de me rechazo. Porque si vamos a empezar a hacerlo así, desde el rechazo, desde la cólera, desde la frustración, el proceso va a ser muy doloroso, va a ser muy complejo y vamos a sentir que es un castigo permanentemente. Entonces creo que ese enfoque también es importante trabajarlo. Es importante el sueño, hay algunas estrategias que pueden ayudar a descansar mejor, pero el sueño es un no negociable. Creo que es algo que no tenemos que dejar de lado. Y por otro lado, la gestión de estrés. Es muy complejo pedirle a una persona que no duerma que esté de buen ánimo. Es muy difícil. Pero en esta etapa tenemos más tendencia a la depresión y tenemos más tendencia a la ansiedad. Y muchas veces no lo podemos manejar solas. Y es importante reconocer y aceptar eso. No reconocer y aceptarlo porque, ay, bueno, es así y así me quedo, sino reconocerlo, aceptarlo, porque si yo acepto, soluciono. Si no acepto, me niego y mi vida resulta siendo más difícil. Entonces, sí es importante reconocerlo, aceptarlo y buscar ayuda, buscar herramientas para poder estar mejor. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo manejamos los sofocos? Acá vamos a estar hablando un poco de alimentación para ayudar a de alguna manera compensar o redimir un poco estos sofocos. Hay que considerar que normalmente nuestra producción de hormonas, o las personas que en ese momento no tenemos menopausia, la producción de hormonas que tenemos nos ayudan a regular la temperatura corporal. Pero al haber una reducción de esas hormonas, ahí el cuerpo está intentando regular la temperatura corporal, pero por ahí como que no calcula bien. Por eso es que algunas mujeres tienen sofoco y otras no. Pero de alguna manera, sobre todo la reducción de estrógenos tan rápida o tan súbita que se da, es lo que puede provocar estos sofocos. Se ha visto que los fitoestrógenos, que es básicamente una sustancia de estructura similar a los estrógenos y que está en los alimentos, puede ayudar de alguna manera a compensar un poco estos sofocos. Lo encontramos básicamente en derivados de soya y en el lúpulo y la cebada.
Así que por ahí se sugiere el consumo de estos alimentos. Se ha visto que, por ejemplo, una bebida de alrededor de 500 mililitros de soya al día de una leche de soya, tal cual, puede ayudar a cubrir un poco, compensar los sofocos que podamos tener durante el día. Se sabe que como mínimo 80 gramos de cualquier alimento derivado de la soya, tofu, brotes de soya, tempeh, proteína de soya texturizada, también puede ayudar. Y alrededor de 500 mililitros de soya u 80 gramos de soya como tal se consideran cantidades seguras y que no podrían afectar a las personas. Por otro lado, también hay una enzima que es responsable de la biosíntesis de estrógenos, y si yo en esta etapa no estoy produciendo mucho esta hormona, me conviene tener esta enzima que me ayude a acelerar un poquito la producción del poco estrógeno que nos queda. Y en este caso, las granadas, los cítricos, las coles, las crucíferas, el brócoli, la coliflor, cosas que a veces no comemos mucho, pero esas ayudan en esta etapa. La uva, la cebolla, el ajo, el aceite de oliva, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, los frutos secos, son cosas que creo que también es importante que estén en la dieta. Ahora, no quiere decir que tengo que comer un montón de todo ello, sino que tengo que empezar a cambiar algunos alimentos que quizás no me ayudaban tanto por estos. No sé, de repente en la media tarde me comía solamente un plátano, o me comía una galleta, o me comía canchita, ya, pero podría ser que en la media tarde, si consumes una taza de leche de soya y un puño de frutos secos, te ayude más con los sofocos. Te cambio esto que ya comías por otra cosa que te ayude un poco más. O de repente puedo agregar frutos secos con semillas, o puedo agregar a mis ensaladas brotes de soya. Antes le ponía solo verduras frescas, pero ahora le pongo brotes de soya y de esta manera ayudo. En la mañana yo tomaba mucha leche de vaca, ahora voy a tomar leche de soya. Entonces, de alguna manera estos cambios pueden ayudar en el proceso, así que las animo ahí a tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora, algo que también pasa en esta etapa es que se incrementan unas células llamadas osteoclastos. Los osteoclastos son células que van a empezar a corroer el hueso. Por eso es que las mujeres en esta etapa tenemos más tendencia a la osteoporosis. Osteopenia, osteoporosis. Si yo soy una mujer que antes de entrar a la menopausia ya tenía osteopenia, ¿qué va a pasar en esta etapa? La cosa se va a acelerar más. Entonces, es importante que nuestra alimentación sea rica en calcio. Definitivamente los alimentos que tienen más calcio son los lácteos, y esa es una realidad. Si yo por A o B no tengo una buena tolerancia a la leche como tal, te sugiero que pruebes con yogur griego, que ayuda mucho. Te sugiero que también pruebes con queso. El queso de por sí no tiene mucha lactosa, así que en la mayoría de los casos no genera mucho daño. Y por otro lado, el kefir. No sé si han escuchado, ahí no les puse la foto, pero el kefir es bastante similar al yogur, tiene un punto más ácido nada más, tiene muy buena proteína y tiene muy buena cantidad de calcio y ayuda un montón con la digestión. Por ahí les animo también en la media tarde tomar un yogur con kefir, con frutos secos, es algo que podría ayudar también en el proceso. La vitamina D entra como un fijador de calcio, así que es bien importante que haya pescados oscuros, que hayan huevos, que haya queso, que hayan hojas verdes, pero sobre todo que haya caminatas, el moverme, porque eso fija el calcio en el hueso, pero también que haya sol. Ahora, estamos en invierno y estamos entrando en invierno, yo sé que no va a haber mucho sol, pero tengo que exponerme a la luz del día por lo menos 15, 20 minutos diario. Eso hace que tus huesos estén más fuertes. Entonces, la vitamina D o la exposición a los rayos del sol es un no negociable. Es necesario. Tengo muchas pacientes que tienen osteoporosis y no salen a la luz del día. Por más calcio que me tome y por más vitamina D que me tome, si no se expone al sol, los adultos mayores que siempre paran en casa, tenemos que sacarlos de casa por lo menos 15, 20 minutos, si hay mucho sol, con la carita cubierta, pero por lo menos los brazos y las piernas que se expongan. Y la vitamina K también es muy importante porque va a influir en la mejor absorción del calcio. La vitamina K la encontramos mucho en hojas verdes. Ahora, si se dan cuenta, calcio, vitamina D y vitamina K tienen sus alimentos fuente, pero en todos vemos verde. O sea, es por eso que también siempre recomendamos que las personas coman ensalada. No es para bajar de peso, o sea, la ensalada nos ayuda a cubrir un requerimiento. Si no como muchas hojas verdes durante el día, estoy perdiendo la oportunidad de ingresar calcio, vitamina D y vitamina K a mi dieta. Entonces, así sea tallarín, así sea oyuquito, así sea caucao, fuese lo que fuese, si bien es cierto puede que no combine tanto con la comida, es una necesidad. El cuerpo necesita verduras. Así que te animo a ponerlas, de ser posible, en todas las comidas. Siguiente, por favor.
Con respecto a los lípidos en sangre, al colesterol en sangre, hay que considerar que el incremento de colesterol en sangre es hormonal en esta etapa, pero es importante trabajarlo también con alimentación. Hasta hace unos años salió muy de moda el omega 3, 6 y 9. En el tiempo se ha ido estudiando que el omega 3 es el que realmente es proinflamatorio, antiinflamatorio, y que el omega 6 y 9 resulta siendo inflamatorio. Entonces, como sugerencia, hay que tratar en medida de lo posible de consumir grasas buenas, omega 3, las cuales encontramos en semilla de chía. Dentro de la semilla, no es que como la semilla y así como entra sale, ahí no se quedó la grasa buena, tengo que masticarlo, Pepa. Semillas de linaza, tengo que masticar la semilla de linaza. Nueces, pescados oscuros, que de preferencia en preparaciones que no tengan cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, un ceviche, queda bien, un sudado en donde se pone el pescado de inicio y va subiendo la temperatura poco a poco. Pero en el caso, por ejemplo, del pescado frito, yo tengo un pescado frío y tengo un aceite muy caliente. Este cambio de temperatura tan agresivo afecta a la grasa buena del pescado y hace que su grasa pierda cierto valor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y definitivamente la actividad física. La actividad física es lo que va a hacer que el HDL, que es el colesterol bueno en sangre, que es el que limpia arterias, incremente. Entonces yo puedo comer un montón de semillas de chía, un montón de semillas de linaza, pero no hago actividad física, voy a tener producción de HDL, pero en menor proporción. Así que como sugerencia es importante. Para la suplementación acá, creo que mejor lo hablamos más adelante porque va a ser importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando. En este caso, con respecto a la suplementación en menopausia, creo que muchas veces cuando hay sofocos, hay ganancia de peso, hay temas de colesterol, lo primero que la persona me pregunta en consulta es, Natalie, ¿qué tengo que tomar de suplemento? Y yo les digo, ok, el suplemento es para poder cubrir alguna deficiencia que yo efectivamente compruebo de la dieta. Pero la premisa es tratar de consumir todos los nutrientes de tu dieta. Dentro de los suplementos que más se utilizan en esta etapa está la lecitina de soya, vamos a ponerlo así. ¿Cuál es el detalle? Las personas dicen, sí, pero hacerme la leche de soya, no creo que pueda hacerlo, entonces mejor me tomo un suplemento. Ahora, con respecto a la lecitina, se ha comprobado que puede ayudar a reducir la sintomatología en el caso de la menopausia. Pero ¿cuál es el detalle? En aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama o cáncer de endometrio, todavía no hemos llegado o no se ha llegado a un consenso de poder suplementar lecitina de soya. Se ha visto que la soya de los alimentos es segura, más la suplementación que implica dosis más altas del compuesto activo de la soya, no se ha visto que sea seguro. O sea, todavía no podemos decir que es seguro. Por eso es la importancia de que la suplementación sea supervisada. Y se la pongo acá no para que me la vayan a comprar al toque, sino para que la tengan en cuenta y por ahí aprovechemos para tumbar algunos mitos con respecto a esto. Con respecto a la omega 3, es importante que si va a haber suplementación de omegas, sea solo omega 3. No queremos omega 6, no queremos omega 9, solo encontramos en la dieta. Tiene que ser solo omega 3. Lamentablemente hay muchos productos acá en Perú que tienen omega, te dicen 1000 miligramos de pescado, pero solamente 300 de omega 3. Es muy poco. Así que la intención es que sea un porcentaje alto de omega 3. Vitamina D en dosis más altas si es que se comprueba deficiencia, eso se dosa en sangre. Y si efectivamente hay un déficit de vitamina D, en muchos casos tanto el médico como nutrición suplementa este mineral. Esta vitamina, perdón. En el caso de los probióticos, esto que les hablaba hace un rato del kefir, que tiene bacterias buenas y demás, se ha visto que hay algunos probióticos que actúan bastante bien en la menopausia. Entonces, como sugerencia, se conversa en consulta porque también tiene que ser chequeado, no va en todos los pacientes, podemos generar más problemas que soluciones, así que hay que supervisarlo siempre, pero los probióticos también se manejan. La vitamina C, en algunos casos, si es que no hay un suficiente consumo de frutas y de verduras, pero por ahí estos son los más comunes. Es importante que no haya suplementación sin supervisión. Así es como premisa. Puedes querer hacerte todo el bien del mundo, pero sin darte cuenta podemos estar generando mayor problema. Así que siempre tiene que haber una suplementación supervisada. Siguiente, por favor. Ya para terminar, recomendaciones finales. Recuerda que los factores dietéticos pueden influir en la vida útil de los ovarios y niveles de hormonas sexuales, por lo tanto, en el momento en el que se da la menopausia natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en la que nos alimentamos, nuestra actividad física, va a influir en la edad de nuestros ovarios y en el nivel de hormonas sexuales. Entonces, definitivamente puede influir en la edad en la que se presenta la menopausia.
Así que tengamos en cuenta eso. Un aumento en las porciones de pasta refinada, o sea, fideos, arroz, bocadillos salados, se asoció con una edad más temprana de la menopausia natural. Entonces, no quiere decir que estos alimentos son dañinos, pero lo que se ha visto es que si mi alimentación es rica en estos alimentos y descuido otro tipo de carbohidratos, lo más probable es que sea más susceptible a que se pueda alterar esta edad en la que se tiene que presentar la menopausia. Por cada porción adicional de pescado azul y de legumbres, la edad de la menopausia se incrementó en 3.3, es decir, se postergó. Así que ahí te dejo ese dato. Trata de mejorar tu consumo de carbohidratos, tratar de que sean carbohidratos complejos como menestras, tubérculos, cereales integrales. Incrementa tu consumo de pescados oscuros, caballa, bonito, furel, anchovetas, menestras, y eso puede ayudar a que la edad de la menopausia también ligeramente se pueda presentar un poquito más tarde. Siguiente, por favor. Las dietas ricas en grasas y carnes rojas se han relacionado a determinados tipos de cáncer. Y eso es importante porque hablamos de dietas con grasas saturadas, sobre todo la proveniente de embutidos y demás, carnes rojas en exceso, sobre todo carnes procesadas. Y en esta etapa somos, si por A o B tenemos un gen de cáncer, en esta etapa es más susceptible a que se desarrolle, así que tengamos esto en cuenta. Una dieta muy baja en carbohidratos puede provocar una reducción en los niveles de testosterona libre y con eso afectar el inicio de la menopausia. ¿A qué me refiero? Para aquellas mujeres que siempre estamos pensando en no debo comer porque voy a engordar, muy poquito carbohidratos. Si yo me voy en un exceso y hago restricciones de carbohidratos demasiado severas en mi alimentación, puede afectar mi sintomatología en la menopausia, incluso la sintomatología que yo desarrolle en el proceso. Se dan cuenta que no se trata de extremos, no busco ni mucho ni poco. Aquellas personas que viven en restricción alimentaria también pueden generar problemas. Y una dieta muy alta en proteínas, para aquellas personas que me dicen que van al gimnasio, un montón de proteínas, siempre proteína, bastante proteína, se ha visto que también puede afectar la sintomatología en esta etapa. Entonces, la intención es que la proteína esté en la dieta, es importante como el resto de alimentos, pero hay que considerar que no sea extremadamente alta, que yo no deje de comer otras cosas para comer un montón de proteína y ya, porque también puede afectar en esta sintomatología. Siguiente, por favor. Listo, muchas gracias por el tiempo. Vamos a estas preguntas. Wow, muchas gracias, licenciada, usted como siempre tan didáctica en sus exposiciones. Y bueno, a continuación vamos a leer algunos de los comentarios que hemos recibido durante la transmisión. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejar sus comentarios y la licenciada estará gustosa de responder todas sus dudas. Vamos con la primera, Kimberly Fernández. Gracias por conectarte, Kimberly. Ella dice, buenas tardes, licenciada. ¿Es necesario complementar la alimentación con suplementos como vitamina D, calcio u omega 3? Perfecto, gracias por la pregunta, gracias Kimberly. La suplementación va a ingresar a hacer lo que el déficit de comida no pudo hacer. Vamos a entenderlo así. Entonces, por ejemplo, si yo efectivamente reviso en la alimentación y veo que la persona tiene un poco consumo de vitamina D, lo que hago es mandarle un análisis de sangre y compruebo si efectivamente tiene poca vitamina D. Si tiene poca, suplemento. Si no tiene poca, ¿qué cosa puede pasar? Puede ser que tenga niveles altos de vitamina D o normales. Yo suplemento y la llevo a una hipervitaminosis, o sea, a una cantidad muy alta de vitamina D. Y eso lo que va a hacer es que la vitamina D se procese y se metabolice en el hígado y tiende a almacenarse ahí cuando es en exceso. Por eso es importante que haya un chequeo. En el caso del calcio también, muchas veces decimos, ya voy a tomar buena cantidad de calcio, pero por ahí en algunos casos puede competir con la absorción de hierro. Entonces tomo mucho calcio, pero me genera una anemia. Así que también hay que considerarlo ahí. Y en el caso del omega 3, por lo general nuestra dieta es muy pobre en omega 3. Yo por lo general suelo suplementar, pero lo que hay que chequear ahí es, número uno, que sea un muy buen omega 3. Hay que chequear horarios y hay que chequear la necesidad, porque de repente estoy invirtiendo y gastando mucho en omega 3 cuando en realidad habían cosas más importantes que atender primero. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Maritza Vázquez, gracias Maritza. Ella dice, yo tengo gastritis crónica, colon irritable, por lo que a veces la alimentación es complicada. Aún soy joven, pero tengo algunos indicios de menopausia prematura, tal como mi madre que inició a los 38 años. Entonces me preocupa el tema de la alimentación.
¿Qué podemos aconsejarle a Maritza, licenciada? Gracias Marisa por tan importante acotación, porque ahí trajeron el colon irritable, el maravilloso colon irritable, el cual muchos de mis pacientes están visitando acá en consulta. Hay que considerar que el colon irritable tiene como causa más recurrente el estrés. Entonces, producto del estrés se produce una inflamación a nivel del intestino. Esta inflamación se espera que sea transitoria. Lo que buscamos es que se regule el estrés y por lo tanto se desinflame el intestino. En este caso en particular, yo sí te animo de verdad a visitar el consultorio de nutrición, porque lo que tenemos que hacer de inicio es atacar tu sintomatología. Tenemos que atacar la sintomatología de la gastritis, la sintomatología del colon irritable, porque tienes que considerar que en el intestino se absorben nutrientes. Si no tienes un intestino saludable, si estás con toda la sintomatología que yo te entiendo es terrible, es muy difícil, definitivamente no vas a tener una buena absorción de nutrientes. Y si no tienes una buena absorción de nutrientes, es como si tú le echarías, no sé, gasolina a un carro, pero nunca llega al tanque, sino que se va por otros lados, se chorrea. Entonces ese carro no va a avanzar de la manera adecuada. Es complejo, pero si hay una dieta que se hace de manera específica por un tiempo para solucionar los síntomas del colon irritable, lo podemos manejar de la mano con la gastritis, te empiezas a sentir mejor, empezamos a incorporar alimentos y ya está. Pero vivir con esa sintomatología, no lo deseo a nadie. Así que por favor tratemos sus síntomas y bienvenida al consultorio. Por el interno me están diciendo que, doctora, tenemos que felicitarla porque realmente este tema justamente está siendo muy importante y muy sí, tiene una gran sintonía y estamos felices de tener una alta participación. Gracias a todos por conectarse el día de hoy y bueno, seguimos con la siguiente pregunta para avanzar. Alejandra Ruiz nos pregunta, ¿es bueno combinar yogur griego con cereal de trigo con miel y tomarlo todas las noches? Perfecto. Ahora, es importante considerar ahí de que cada cuerpo va a tener un requerimiento diferente. Yo en realidad no sé mucho qué hemos comido durante el día y no sé si con un yogur con cereal sería suficiente. No sé si sea mucho, no sé si sea poco para lo que tú necesitas. Pero como recomendación, ¿qué entraría ahí? El yogur viene a ser una fuente de proteína. Mi sugerencia es que sea un yogur griego de buena calidad, no los que se dicen ser griegos, sino un yogur de verdad griego. Si lo puedes combinar con kefir, yo creo que ahí sería un gol para la salud del intestino, por ahí como sugerencia. Como cereal ingresaría como carbohidrato, así que podríamos manejarlo de alguna manera. Yo como sugerencia le pondría, no sé, una cucharadita de avena cruda por ahí para aumentar un poco la fibra, porque los cereales por ahí no tienen mucha fibra. Y el tema con la miel es que claramente como el yogur es medio ácido, le ponemos un poco de miel para que tenga más sabor, o el cereal ya viene con miel. El detalle es que lo que buscamos en la noche es que tú tengas un sueño prolongado. Y por ahí, si hay miel, los niveles de azúcar en la noche, o sea, en esta comida van a dispararse. Con una glucosa alta va a ser difícil que tengas un sueño profundo. Entonces, para darte una recomendación similar a lo que consumes, sin saber lo que comes en el día, mi sugerencia sería que vaya yogur griego, le pondría kefir, le pondría avena cruda, le pondría un poco de canela molida y le pondría un poco de arándanos o guaymantos, que son frutas que no son tan dulces y que tienen un poco de cascarita y por ahí no suben tanto la glucosa. Ahí te doy un equivalente similar. Muy bien, doctora, muy acertada como siempre. Y ahora vamos con el comentario de Karen González. Ella dice, buenas tardes, licenciada, tengo casi 40 años y ando preocupada por ciertos dolores óseos que vienen apareciendo. Tengo prediabetes, algunos problemas gástricos e intolerancia a la lactosa, me imagino que se refiere. ¿Qué tipo de suplemento me recomendaría? Gracias Karen, interesante pregunta porque me vas a permitir traer mi respuesta favorita de las consultas. Ningún suplemento tiene que hacer lo que yo tengo que hacer. O sea, ningún suplemento va a poder hacer lo que yo tengo que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Si hay un tema de prediabetes, definitivamente tenemos que manejar alimentación, actividad física, sueño y estrés para poder regular esa glucosa y que se mantenga estable. Ningún alimento va a venir a hacer eso. O sea, ninguna ninguna medicación o suplemento va a venir a solucionar eso, lo tengo que hacer yo. Entonces hay que trabajar en identificar qué cosas por ahí no están ayudando. Lo mismo pasa con los dolores óseos, hay que identificar con medicina, con nutrición y con los especialistas qué cosa está favoreciendo esos dolores. Es un tema muscular, es un tema del sistema nervioso, qué cosa está pasando y tratar de identificarlo. De repente sí falta un suplemento de magnesio y demás,
Te menciono esto porque cuando hay dolores musculares siempre te dicen, ay, toma complejo B o toma magnesio, pero si tienes gastritis, si de repente tienes un tema de prediabetes, de repente el suplemento en lugar de ayudarte te termina afectando más. Así que hay que chequear eso, hay que chequear mucho los hábitos. De acuerdo. Y ahora vamos con el comentario de Silvia Rox. Gracias, Silvia, por estar conectada. Y dice, buenas tardes, ¿puedo consumir omega 3 si tengo hígado graso? Sí podría ser el omega 3. La recomendación en este caso sería ver para qué lo estamos consumiendo. Si lo busco con la intención de regular el hígado graso para mejorar niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, tendríamos que trabajar mucho la dosis, porque por lo general puedes encontrar omega 3 en el mercado desde 300, 600, 1000, 1200, hasta 1300 miligramos de omega 3, así que va a depender mucho de para qué lo queramos. Y sí creo que en este punto tendría que ser como en todo supervisado para saber la cantidad exacta y no hacer una mala inversión, porque de repente pensamos, ya, este omega 3 va a solucionar y de repente haciendo un ajuste en otro lado era solamente necesario eso y no necesitamos ninguna suplementación. Bien. Vamos con el comentario, con la consulta de María Emilia Gutiérrez. Ella dice, ¿es nutritivo comer avena cocida con frutas o se asimila como un postre? Ahora, no, en este caso lo que sí hay que considerar es que una ventaja que tiene la fruta es que tiene vitaminas, minerales y fibra. Entonces, cuando yo someto la fruta a cocción, una realidad es que se pierde cierta cantidad de vitaminas, por ahí sobre todo la vitamina C, pero se pierde también fibra. Entonces, digamos que le quitamos un poquito la propiedad cuando yo sobrecocino la fruta. Algo que sí se recomienda, por ejemplo, es que hagas tu avena, la hagas hervir con canela, con clavo de olor, todo así bien rica. La sacas, ya esa avena que está cocida, si quieres le pones trozos de manzana picada, o si quieres le pones arándano y lo vas comiendo con cuchara. Entonces, ahí puedes disfrutar de la fruta con todas sus vitaminas, sus minerales y su fibra, y vas a consumir la avena, y igual vas a tener este sabor en la boca de avena con fruta, este punto dulcecito, y por otro lado también ayuda mucho más con la saciedad. La avena, la fruta fresca va a ayudarte más con la saciedad que la fruta cocida. Sí, licenciada, sobre todo la avena de granos enteros, ¿cierto? No Sí, también. la finita. Exacto, exacto. Esta avena en hojuelas. Y bueno, ahora vamos con el comentario de Steffi. Ella dice, licenciada amiga, éxitos, muchas gracias por sus amables comentarios. Ella consulta, ¿qué cena nos recomienda a las enfermeras en las guardias que sean fáciles de digerir y nos mantenga activas? Muy interesante. Perfecto, perfecto, Steffi, gracias por el comentario. Ahora, curiosamente, uno cuando trabaja de turno día, puede sentir que, bueno, en la noche tengo que comer poco, pero si yo trabajo turno noche, entonces no puedo comer poquito en la noche porque voy a tener que trabajar todo el día. Entonces, claramente ahí mi patrón de alimentación cambia si mi guardia es de noche. Lo que se sugiere es que en la noche sí haya cena. O sea, es más, puede ser incluso una cena que es como similar a un almuerzo porque voy a estar despierta. Si yo como muy poco o voy con esta premisa de comer poquito porque, bueno, es de noche y demás, lo más probable es que durante la madrugada tenga mucha hambre, me falta energía, recurra más a snacks, recurra más a café con azúcar para poder mantenerme despierta. Entonces, la alimentación se tiene que adaptar al ritmo de vida que se tenga en ese momento. Sí sugeriría, por ejemplo, que haya una cena. Curiosamente, creo que sí es importante que hayan verduras, porque las verduras van a ayudar a que la digestión sea muy, muy rápida. Creo que es importante que haya una buena cantidad de proteína, porque va a ayudar con la saciedad. Y definitivamente, en cuanto a carbohidratos, sugeriría más quinoa, trigo, tubérculos, arroz también, pero en menor proporción. Pero creo que es bien importante que haya comida, o sea, que haya una cena completa, que no se pretenda comer algo muy poquito o comer solamente una sopita y con eso pretender tolerar toda una guardia de una noche. Es muy difícil, es importante que haya una alimentación completa. Bien, Cristian Palomino nos consulta, buenas tardes, ¿cuáles son los alimentos que podrían ayudar a disminuir los insomnios? Perfecto. Un alimento como tal que te ayude a un mejor descanso. En realidad se ha visto que, por ejemplo, si yo consumo kiwi alrededor de las 6 de la tarde, puede ayudar a un mejor descanso. Si yo tengo como parte de mi cena el pavo, la pavita, también tiene componentes que pueden ayudar a descansar mejor. Pero ahí mi principal recomendación para el insomnio sería, número 1, trata de no cenar muy tarde. Tienes que cenar alrededor de 2 a 3 horas antes de dormir. Segundo, creo que es importante ahí poner algo de verduras, porque como en la noche ya no nos movemos mucho, las verduras ayudan con la digestión y ayudan a que todo avance más rápido.
Tercero, creo que es bien importante cuidar la cantidad de carbohidratos que estamos comiendo, porque muchas veces, por lo general, durante el día estamos muy ajetreados, no se come mucho, pero en la noche llegamos con mucha hambre. Entonces ahí es donde comemos que más arroz, más papa, más pan, más fideo, y es lo que definitivamente puede afectar, vamos a decir así, que tu glucosa en sangre y por lo tanto que el sueño no sea prolongado. Tratar de que la comida no sea muy pesada. O sea, sabemos de que en la noche es más cómodo, por ahí una grasita, pizzas o algo por el estilo, pero eso sí puede afectar tus sueños. Y adicional a eso, la sugerencia es que después de comer caminemos. Se sugiere que hayan por lo menos 10 minutos de caminata para que de alguna manera ayudemos con el movimiento, ayudemos con la digestión y podamos dormir. Evita bebidas muy dulces, no café después de las 4 de la tarde, tampoco té verde, tampoco té después de las 4 de la tarde, porque todas estas sustancias tienen cafeína y no nos van a ayudar a descansar de la manera correcta. Jugo de fruta en la noche te va a subir mucho la glucosa y no te va a dejar dormir. Ensaladas grandes de fruta en la noche tampoco te va a dejar dormir. Así que no siempre el comer comida es malo. Puedes comer en porciones adecuadas, cubres tu requerimiento, estás más tranquilo, tienes un mejor descanso y de esta manera ayudamos al mejor sueño. Qué importante saber todos esos tips que nos está dando, licenciada. Yo no he parado de apuntar. Y bueno, perfecto, ahora es momento de dar por finalizada la transmisión de hoy. Muchas gracias, licenciada, nuevamente por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar en esta oportunidad y esperemos que se sigan dando espacios para seguir compartiendo. Son bienvenidos en el consultorio, yo los espero con los brazos abiertos, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, para eso estamos. Un abrazo y que tengan linda tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y les recordamos que pueden programar sus citas en cualquiera de nuestras más de 40 especialidades médicas a través de la web que aparece en pantalla. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima edición. Bye, bye.